A ver, hay libros y libros, ¿no? Unos te entretienen, otros te enseñan algo, y luego están unos pocos, muy poquitos, que llegan y lo cambian absolutamente todo. Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos, una obra que apareció sin nombre de autor, pero que le dio voz a los que no la tenían e inauguró un género literario entero. Venga, que nos vamos a sumergir en la vida, las fortunas y sobre todo las muchísimas adversidades de Lázaro de Tormes. Para que entendamos bien el bombazo que fue este libro, tenemos que viajar en el tiempo. Situaos conmigo en la España de 1554, pleno apogeo del imperio de Carlos I, una superpotencia mundial que proyectaba una imagen de riqueza, de poderío, de una fe católica inquebrantable. Y de repente, en medio de todo ese escenario, aparece esta novelita, de forma casi clandestina. Y no aparece en un sitio, no, sino en 4 ciudades a la vez. Una señal clarísima de que quien lo movía sabía que tenía entre manos algo explosivo. Y claro, esa es la pregunta del millón. En una época en la que la Santa Inquisición tenía un ojo puesto en cada palabra que se imprimía, este libro se atrevía a señalar, pero sin piedad ninguna, la corrupción de los curas y la vanidad de los nobles. Era un acto de una audacia increíble, casi un suicidio. Por eso, por supuesto, su autor se quedó en el anonimato. Y no era por hacerse el interesante, no, era literalmente una cuestión de supervivencia. Y como era de esperar, el efecto no tardó en llegar. Su publicación no fue una simple novedad editorial, fue una auténtica deflagración en el corazón cultural del siglo de oro. Fijaos en esta cronología porque lo cuenta todo. En 1554 el éxito es fulminante, se convierte en un bestseller al instante, pero claro, a los que mandaban no les hizo ni pizca de gracia. Solo 5 años después, ¡zas!, la Inquisición lo mete en su lista negra, lo prohíbe y lo condena al silencio. Y ojo a este dato, la versión completa, sin cortes, tardaría casi 300 años en volver a publicarse legalmente en España. Eso nos da una idea bastante clara del miedo que daba la verdad que contaba. Pero el Lazarillo fue mucho más que un escándalo. Estaba haciendo algo completamente nuevo, creando un género de la nada. Estaba fundando lo que se convertiría en la gran aportación de España a la literatura universal, la novela picaresca. A ver, hasta ese momento, lo que triunfaba eran los libros de caballerías. Ya sabéis, el Amadís de Gaula y compañía, héroes de sangre azul, mundos de fantasía, un honor superidealizado. Y de repente llega el Lazarillo y ¡pum!, rompe ese espejo en 1000 pedazos. El protagonista ya no es un noble, es un don nadie, un antihéroe, hijo de un ladrón y de una mujer de dudosa reputación. Y su única gran aventura es la lucha diaria por sobrevivir, por encontrar un mísero trozo de pan que llevarse a la boca. Y en el centro de todo está él, el pícaro. Pero lo importante es entender que el pícaro no es malo porque sí. Es una consecuencia directa de la sociedad que le ha tocado vivir. Su ingenio no lo usa para conseguir la gloria, lo usa para no morirse de hambre. Y al contarnos su vida, al ir pasando de amo en amo, se convierte en la cámara perfecta que nos enseña las vergüenzas y las miserias morales de cada estamento social, desde el más bajo hasta el más alto. El viaje de Lázaro es, en realidad, una educación. Pero una educación a la fuerza, a base de golpes. Y la primera lección, la que lo va a marcar para el resto de su vida, se la da su primer amo, un ciego mendigo. Esta escena es brutal. Es el bautismo de Lázaro en el mundo real. Es un niño, todavía es inocente, confía en la gente. Y su primer guía, su primer maestro, en un acto de crueldad totalmente gratuita, le estampa la cabeza contra un toro de piedra. Ese golpe es mucho más que un golpe físico. Es el momento exacto en el que su inocencia se hace añicos para siempre. La moraleja que le suelta el ciego es de una claridad aplastante. El mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. O sea, se acabó la confianza, se acabó ser un pardillo. Lázaro comprende que está solo en el mundo y que si quiere comer, tiene que espabilar, abrir los ojos y empezar a usar su ingenio para engañar a los que le intentan engañar a él. La supervivencia exige astucia. Punto. Y aquí vemos que la lección está más que aprendida. Después de sufrir 1001 jugarretas del ciego, que era un avaro de cuidado, Lázaro planea su venganza. Lo engaña para que se estampe de cabeza contra un poste de piedra. Las palabras que le grita mientras el viejo está en el suelo son la prueba de su graduación. El alumno ha superado al maestro en su propio terreno, el de la crueldad y el ingenio. Lázaro consigue escapar del ciego, solo para caer en manos de su segundo amo, un clérigo en el pueblo de Maqueda. Si el primero le enseñó lo que era la crueldad en estado puro, este le va a dar un máster en hipocresía religiosa.
Es que el retrato de la avaricia que se hace aquí es extremo. Este clérigo, un supuesto siervo de Dios, es todavía más miserable que el ciego. Guarda el pan de las ofrendas en un arcón bajo 7 llaves, no por respeto, sino para que el pobre Lázaro ni lo huela. El hambre que pasa el niño es tan terrible que casi se muere. Es una crítica demoledora a una iglesia que predica caridad, pero practica la avaricia más mezquina que uno pueda imaginar. Y de la hipocresía de la iglesia, la historia salta a criticar otro de los grandes pilares de la sociedad: la nobleza y su obsesión enfermiza con la honra. Con el escudero ya entramos en el terreno de lo esperpéntico. Es un hidalgo de la nobleza más baja, un sector social que en el siglo XVI estaba en plena decadencia. No tiene dónde caerse muerto, pero vive obsesionado con las apariencias. Su honra le prohíbe trabajar, así que el tío prefiere pasarse días sin comer antes de que alguien descubra que es pobre. Es una crítica feroz a un código de honor que se ha vuelto una cárcel absurda, totalmente desconectado de la realidad. Y aquí la novela nos regala uno de sus momentos más irónicos y brillantes. El mundo, literalmente, se pone del revés. A Lázaro, el niño que viene de la miseria, le da pena a su amo, y es él, el sirviente, el que sale a la calle a mendigar para traer comida a casa y alimentar a los dos. El criado mantiene al noble. El pícaro demuestra tener muchísima más humanidad y sentido común que toda la aristocracia que representa el escudero. Como veis, el viaje de Lázaro y sus distintos amos no es una simple sucesión de anécdotas. ¿Qué va? Es una radiografía completísima de una sociedad en plena descomposición. Esta tabla es perfecta para resumir la estructura de la novela. Cada amo es una pieza de este puzzle crítico. Ya hemos visto la crueldad del ciego, la avaricia del clérigo y el falso honor del escudero. Pero el viaje sigue. Lázaro sirve a un fraile más interesado en sus negocios que en rezar. Después a un buldero, un estafador que vende perdones papales falsos con milagros inventados. Y al final llega el arcipreste, la máxima autoridad religiosa del lugar, que es ya el cinismo moral en persona. Vamos, que aquí no se salva ni el apuntador. Es un retrato panorámico y desolador. Y es que aquí está la genialidad de la obra. Mientras la propaganda oficial del imperio vendía al mundo una imagen de poder, de gloria y de riqueza, este librito anónimo nos colaba por la puerta de atrás para enseñarnos la cruda realidad: el hambre, la corrupción sistémica y una sociedad donde la única ley que de verdad importaba era la del más fuerte. La otra gran revolución, que no es pequeña, fue el estilo. Olvidaos de la prosa súper retorcida y elegante de la época. El autor usa un lenguaje vulgar, es decir, el lenguaje del pueblo. Es directo, es sencillo, es coloquial. Por primera vez en la historia, un personaje de la clase más baja cuenta su vida en primera persona, con sus propias palabras. Y ese es un gesto de un realismo y una modernidad que no se habían visto nunca. Y la novela nos deja con esta pregunta, tan incómoda como brillante. Lázaro, ya de adulto, consigue su objetivo: un trabajo estable como pregonero, casa y comida. Ha llegado, como él dice, a la cumbre de toda buena fortuna. ¿Pero a qué precio? Pues a cambio de casarse con la criada del arcipreste y mirar para otro lado mientras todo el mundo sabe que su mujer es la amante de su jefe. Entonces, ¿es un final feliz? ¿Es un triunfo porque ha sabido adaptarse a un sistema corrupto para medrar? ¿O es su derrota moral definitiva porque ha vendido su propia honra? La novela sabiamente no nos da la respuesta, y es precisamente esa ambigüedad la que la mantiene tan viva, tan moderna, casi 5 siglos después.